Siempre escuchamos hablar de fantasmas, apariciones, sucesos extraños y paranormales, pero solo pensamos que son pura fantasía, hasta que tenemos un encuentro cara a cara con lo paranormal. Estas son 4 aterradoras experiencias basadas en hechos reales. Mi nombre es Alejandro y aquí comenzamos. La Bruja de Blanco, basado en hechos reales por Piu Piu, suscriptora del canal. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, buenas tardes. Deseo compartir por este medio una historia que me sucedió cuando tenía 11 años de edad. Omitiré mi nombre real, así que pueden llamarme Brianna. Como inicio quiero compartir que desde muy pequeña tengo la facultad de ver espíritus y otras cosas paranormales, las cuales nunca han sido fáciles de digerir, ya que crecí con miedo de ver cosas que muchos otros no pueden, y eso me aterra. Esta historia inicia una noche. Yo compartía mi habitación con mi tía y su hija, o sea mi prima. La niña tenía en aquel entonces 2 años. Todo transcurría con normalidad. No recuerdo exactamente a qué hora inició todo lo aterrador, pero sentí que ya era muy de madrugada. Yo estaba profundamente dormida, pero empecé a sentir como una mano tocaba mi cuello. Era muy fría y áspera, lo cual sentí la necesidad de despertar y abrir mis ojos. Pero no podía. Entré en una pesadilla, la cual en ella veía a una mujer con ropa muy vieja y desgarrada de colores claros y manchas cafés. Me recordó mucho, ahora que revivo ese recuerdo, a los huipiles indígenas de Manta. Su rostro estaba cubierto con su larga cabellera, la cual era negra y lacia, pero a la vez muy despeinada. La señora emitía unos gemidos horribles. Yo estaba temblando de miedo, pues de todas las experiencias que he tenido, esta es la que hasta la fecha me hace temblar de horror. En eso, ella comenzó a decir en voz muy gangosa y anciana que yo le diera a mi primita de 2 años, que la deseaba, pero no podía tomarla a ella, pero que yo le hiciera el favor. En ese mismo instante me negué. Le dije que tenía que pasar sobre mí si la quería. La verdad es que yo quiero mucho a mi prima, es como una hermana para mí, así que la defendería con todo lo que tuviera. Nuevamente me lo volvió a preguntar, pero en esta ocasión más agresivamente, pero al igual me seguía negando. Ella, al ver que yo no cedía a sus peticiones, me empezó a apretar el cuello, lo que ocasionó que se me dificultara respirar. Quería gritar, moverme, abrir mis ojos y simplemente no podía. No puedo describir el terror que sentía. Quería llorar, me sentía atrapada. En eso recordé que la oración siempre me había funcionado para repeler espíritus, ya que mi secreto de ver fantasmas lo conocía muy poca gente, entre ellos mi abuela, la cual es muy católica, y ella también posee el mismo don que yo. Así que recé un Padre Nuestro en mi mente con mucha devoción, y dentro del sueño la anciana quitó su mano de mi cuello y le pude ver el rostro. Era asqueroso, lleno de cicatrices, arrugas, de color pálido como un cadáver. Sus ojos estaban totalmente blancos. Abrió su boca, la cual sus labios eran morados, casi negros, y emitió un grito espeluznante, y solo vi cómo ella se desvanecía de mi pesadilla. Al ver que ya no estaba, pude moverme, despertar y abrir los ojos. Me toqué el cuello, me dolía como si realmente me hubieran apretado mi piel. Estaba temblando de miedo.
Me levanté como pude de mi cama. Me sentía muy débil. Fui a la cama de mi tía y ella estaba completamente dormida. Me asomé a ver a mi prima y la pequeña estaba bien, no tenía nada malo. Rápido corrí al baño y al encender la luz pude ver en el espejo que tenía unas marcas de dedos en mi cuello. Ya no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente le conté a mi abuelita lo sucedido y mandó a bendecir la casa. Pienso que la anciana que se apareció en mis sueños era una bruja que quería chuparse a mi primita. Gracias a Dios, ella nunca volvió a nuestra casa. Esa es una de tantas experiencias que he tenido. Espero les haya gustado. Saludos a todos los infraescuchas. La anciana nocturna, basada en hechos reales por Adriana Villarreal. Corría el mes de abril del 2017. Mi esposo, mi suegro y mi hermano menor habían organizado un viaje a Cruz y Carmen, Tamaulipas, con el propósito de arreglar unos papeles de unos terrenos que le habían dejado como herencia. En ese entonces, mis hijos estaban pequeños. La mayor tenía 10 años y la mediana 8. El más pequeño tenía tan solo 3 años. Yo casi nunca me quedaba sola en casa. Es decir, que mi esposo siempre duerme con nosotros. Aunque tenía un poco de miedo, le dije que acompañara a su padre en esos trámites. Se fueron un viernes por la tarde y nos dimos la bendición mutuamente para que nos fuera bien. Ellos partieron, mis hijos y yo ya habíamos preparado una noche de películas. Hasta que el sueño nos venciera, pensamos que sería divertido. Pasaron las horas y mis niñas siempre han sido buenas para desvelarse, pero el bebé se quedó dormido a la 1. Ya eran cerca de las 4 de la mañana cuando le dije a mis niñas que ya era bueno para irnos a dormir, porque no sabíamos a qué hora vendría su papá al día siguiente. Nos disponíamos a dormir y apagar la televisión cuando las 3 escuchamos un lamento en la calle. Se escuchaba como cuando una mujer llora por desesperación. Así que pensamos que era una de las vecinas que constantemente peleaba con su marido. Sin encender las luces para fisgonear a gusto, nos acercamos a la ventana de enfrente para ver si escuchábamos mejor la situación. Nos sorprendimos ver a una anciana de pie en medio de la calle. Iba vestida con ropa oscura y se veía totalmente normal, pero lloraba desesperadamente, así que, como tengo barandal, salimos a ver qué le pasaba a esa mujer. Tal vez la habían asaltado, pensé entre mis adentros. Mi sorpresa la encontré cuando al abrir la puerta de madera y salir al porche, la señora ya no estaba. Así que pensamos que a lo mejor había caminado hacia uno de los extremos de la calle y nos acercamos las 3 al barandal, pero no había absolutamente nada. Entré de nuevo para tomar las llaves y abrir el candado y asomar nuestras cabezas para ver a dónde se había ido. Pero ya no vimos nada. No encontré explicación para que una mujer de avanzada edad pudiera caminar tan velozmente. Mis niñas de pronto comenzaron a sentir mucho miedo y yo también, para ser sincera. Así que cerré nuevamente el candado y nos metimos inmediatamente a la casa, asegurándome de que todo estaba bien cerrado. Cuando apagamos las luces para ir al cuarto en donde dormiríamos todos, se volvió a escuchar ese lamento de tristeza. Esta vez no me importó salir a ayudar a la anciana y hasta cerré la puerta de mi cuarto con llave. Ya me imaginaba que esa mujer podría aparecer en cualquier momento. Lo más aterrador de todo fue cuando escuchamos ese lamento afuera de nuestro cuarto. Mis niñas comenzaron a llorar y yo, muy aterrada, comencé a rezar el Padre Nuestro. De un momento a otro, el llanto dejó de escucharse.
Ya no dormimos en lo que restó de la madrugada. Fue una experiencia horrible y fue la primera vez que mi esposo no dormía en casa. La mano de la pared, basado en hechos reales por Natalie Rus de Santiago de Chile, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. El siguiente relato data del año 2017, un 27 de febrero para ser más exactos. Junto a mis 16 años, ese día por la mañana, fuimos a sepultar a mi querido abuelo. Posteriormente, unos familiares nos invitaron a tomar el té. Ahí estuvimos reunidos, conversando, hasta que cayó la noche y los relatos paranormales no se hicieron esperar. Pasadas las 12 de la noche nos fuimos. Íbamos en el coche cuando un miedo interno surgió en mí, como si al asomarme por la ventana del coche viera cara a cara a un espectro. Luego de eso pasamos a casa de unas amigas, ya que habíamos quedado en hacer una pijamada en mi casa. Eran las 3 de la madrugada y el ambiente se sentía estremecedor, como si un viento gélido nos invadiera, tanto que hacía que la piel se pusiera de gallina. Al tratar de dormir, todo estaba a oscuras. Cabe mencionar que una de mis amigas tenía la habilidad de comunicarse con los muertos. Se sentía como si alguien estirara la cobija. Mis otras amigas coincidieron en lo mismo y de pronto comenzamos a escuchar que alguien subía y bajaba las escaleras. Luego se comenzó a escuchar cómo unas pisadas retumbaban afuera de la habitación. Fijé mi mirada a la pared y vi como una mano larga y negra salía de ella. Hacía movimientos con los dedos puntiagudos. En ese momento todas nos acurrucamos y el techo de la habitación parecía nubes oscuras. Catalina, mi amiga, quien puede sentir otras presencias, aseguró que eran 2 hombres que vinieron a molestarnos. Uno de ellos era el que precisamente retiró la cobija de mi cuerpo, por eso sentí mucho frío. Estuvimos despiertas hasta las 6 de la mañana y al otro día estuvimos muy aterrorizadas. Hasta el día de hoy pienso que me traje esas presencias del cementerio, ya que ese día en la mañana, cuando iba caminando con mi familia hacia la salida del cementerio, encontré un corazón de cristal que tomé con mis manos. Mi madre me dijo que dejara esa cosa ahí, porque era muy malo llevarse cosas de ese lugar para la casa. Me han pasado más cosas paranormales, pero esta fue la peor. A estas alturas ya no siento miedo y no tomo en cuenta esos sucesos. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado mi relato. La silueta nocturna. Historia basada en hechos reales. Hola, me gustaría compartir una historia. Cuando era niño, me gustaba ir a casa de mi abuela. Recuerdo que terminábamos de jugar fútbol con la raza en esos días de verano. Y ya cuando era noche, una de mis primas se salía a la banqueta a platicar o simplemente a estar ahí afuera. Pues me sentaba con ella y con su hermana, quien era más o menos de mi edad. Mi prima, de la que les hablaré, era mayor que yo. No sé cuántos años tendría exactamente, pero era más grande. Ella ya andaba en bailes y ese tipo de cosas. Era como algún tipo de pandillero o algo por el estilo. Recuerdo que me gustaba quedarme ahí porque nos contaba historias de terror que supuestamente le ocurrían, y era entretenido porque ella tenía toque para narrarlas. Recuerdo que en una ocasión me contó que su mamá le decía que se le iba a aparecer el diablo por andar en esos bailes, a lo que ella respondía: «El diablo me hace los mandados».
Total que una vez ella venía caminando por la calle Rayón a la altura de la calle Hidalgo y justo enfrente de la carnicería Benito Juárez, lugar donde solo era un terreno baldío por allá en el año 98 aproximadamente, pues venía de uno de esos bailes a los que solía asistir. Eran altas horas de la madrugada. Entonces, en la esquina de pronto vio a un hombre o una silueta masculina de negro. Recuerdo que comentó que tenía un tipo de gabardina y un sombrero. En ese momento se me vino la silueta de un gángster, pero como si fuera solo la sombra. Eso era lo que yo imaginaba. Total que ella al verlo se le hizo raro. Comenzó a darle miedo al ver que esa silueta empezaba a seguirla. Ella, sin pensarlo dos veces, se echó a correr, pues vivía a unas 3 cuadras de la calle Hidalgo con rumbo a la prepa 8. Pero eso no es todo. Al fin de semana siguiente, igual venía de un baile, pero en esa ocasión tenía un pie lastimado. Al llegar nuevamente al cruce de Rayón e Hidalgo, a esas altas horas de la madrugada, volvió a ver aquella misma silueta, pero al serle imposible correr, solo se fue caminando cojeando de un pie, y que aquello nuevamente comenzó a seguirla. Estas fueron las palabras exactas que nos dijo. Esa cosa venía detrás mío y de pronto se me puso a un lado. No decía nada, solo caminaba a mi lado, pero yo sentía que me miraba y no volteaba a ver. Cuando se me ocurrió voltear a verlo, tenía los ojos rojos como brasas ardientes. Sus dientes eran amarillentos. Solo recuerdo que caminé con mucho pánico y con la cabeza agachada. Aquello me seguía hasta que casi llegué a mi casa, donde simplemente desapareció. Esas y otras fueron las historias que nos contaba mi prima. Pero unos años después, estando yo en mi casa, donde vivía con mis padres en Juárez, Nuevo León, una noche, ya todos acostados y luces apagadas, recuerdo que dormía con mis 2 hermanos en un cuarto. Yo compartía cama con mi hermano menor y mi hermano mayor tenía una cama para él solo. Este cuarto era el cuarto que tenía una ventana grande que daba a la calle. A un par de casas se encontraba el poste de luz, así que por las noches, mientras hubiera una cortina de color claro, se mantenía algo de luz entrando. Esa noche estaba despierto y veía hacia el cuarto, como cuando no puedes dormir. Hago este paréntesis para comentar que cuando yo me volteaba o me acostaba de lado, veía la ventana a la altura de mis ojos, ya que era una ventana muy grande. De un momento a otro, vi algo que abrió una de las cortinas que separaba un cuarto con el otro. Aquello que vi se tuvo que agachar para entrar al cuarto. Era alguien bastante alto, pero el aspecto que tenía era el de aquella figura que años atrás mi prima había descrito cuando venía de los bailes. A este no le podía ver su rostro, solo podía ver una silueta con ropa muy negra. Aquello se puso al lado mío y yo solo veía cómo se acercaba. Recuerdo que sentí cómo puso sus manos sobre mi pecho y de pronto sentí como si estuviera haciéndome despegarme de la cama, como si me estuviera haciendo levitar. Me encontraba muy aterrado sin poder moverme ni gritar, y mis papás estaban en el cuarto de al lado, justo del cuarto por donde aquella figura pasó. Recuerdo haber visto la ventana hacia arriba, es decir, la ventana no la veía de frente, la veía en diagonal hacia arriba, y al ver en esa dirección veía mi cama. O sea que yo tenía la perspectiva como si estuviera en el suelo. Empecé a sentir que me elevaba de nuevo y recuerdo claro cómo mi espalda tocaba mi cama nuevamente. Todo el tiempo estuve con el pánico de querer gritar, moverme, gritarle a mis padres, pero en realidad no podía hacer nada absolutamente. Luego desperté muy asustado. Pero aquello fue tan real porque supongo que me quedé dormido con la última imagen del cuarto y es como si nunca hubiera dormido
como si todo hubiera sido una mentira. Luego recuerdo que le conté a mi padre y me dio una explicación que me dejó muy tranquilo. Cuando le conté de aquella experiencia, él me dijo que, coloquialmente, se le conoce como la subida del muerto, pero es la parálisis del sueño. Me dijo que mi mente está despierta y mi cuerpo está dormido o en reposo, quizá por el cansancio físico, y que mi mente comienza a imaginarse cosas por el hecho de tener miedo. Pues la sensación es terrible porque quieres moverte y no puedes. Pero hace tiempo que lo analicé. Tiene sentido, ya que mi mente trajo aquella figura que a mí por mucho tiempo me había dado miedo. Es como si mi mente la hubiera traído por el hecho de tenerle miedo. En realidad estaba convencido de aquella teoría, pero no sé qué pensar, pues en varias ocasiones hasta la fecha despierto en las madrugadas y veo la silueta de aquel hombre frente a mi cara. Sé que no es un sueño, pues permanezco con los ojos abiertos. Creo que nunca te acostumbras a algo así. Cada vez me da más miedo y son experiencias distintas las que vivo. Sé que esto le pasa a muchas personas. Me gustaría me dieran un consejo. Gracias.